patógenos entéricos no, de ninguna forma son patrógenos, no son microbiota normal de los humanos, entonces 100% son patógenos. Entonces vamos a ver el Helicobacter y el Campylobacter. ¿Ya? El Helicobacter es una de las bacterias más importantes en la clínica, en la epidemiología, en la atención médica, porque más de uno, les aseguro que ustedes conocen a alguien que tenga gastritis, ¿no? Tal vez alguno conoce a alguien que tenga úlcera gástrica, úlcera péptica, úlcera duodenal, y también, no tanto en nuestro medio, quiero decir en nuestro país, pero sí existen una cantidad de personas que tienen cáncer de estómago, ¿sí? Adenocarcinoma gástrico. En 1979, Warren y Marshall descubren al Helicobacter pylori como una bacteria y la asocian a la úlcera péptica, a la gastritis y también a la úlcera, ¿sí? A las úlceras gástricas y duodenales, que por eso se llama úlcera péptica, pues gástrica y o duodenal. ¿Ya? Antes de esto, decían que la úlcera péptica tenía como etiología el estrés, ¿sí? Porque cuando uno tiene estrés, secreta más ácido en el estómago, y eso decían que el mismo ácido causa las úlceras, ¿no? Pero ellos han demostrado que el agente causal etiológico es el Helicobacter, ¿sí? Pese a que, decíamos, pues el estómago es estéril, no hay ninguna bacteria, es una cavidad estéril, gracias al ácido que se produce, ¿no? Que es una barrera, entonces nada sobrevive a ese ácido, por lo tanto no puede ser de etiología bacteriana una úlcera, ¿no? Pero, ¿qué hizo Marshall? Pues se tomó un cultivo de Helicobacter y desarrolló la gastritis. Y así pudo demostrar, después recuperando a la bacteria de la misma muestra, recuperando a la bacteria, pues ha establecido los postulados de Koch, ¿verdad? Que se ha podido recuperar a la misma bacteria. Y es así que en el 2005 les dan el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. ¿Ya? El Helicobacter es un bacilo gram negativo espiralado, ¿sí? Que va a ser responsable de la inflamación crónica del antro gástrico. Ese es el lugar de predominio de las úlceras y de las gastritis. Clínicamente se subdividen en helicobacter gástricos y enterohepáticos cuando afectan a ambos órganos. Les decía que es espiralado, por eso es su nombre, Helicobacter, ¿no? Helicoidal. Móvil, porque tiene 4 flagelos en un solo extremo, ¿es lo que se llama? Cuando tiene un penacho de flagelos en un solo extremo. Mono es un flagelo.
varios de estos suplementos. Las condiciones de temperatura de incubación son de microaerofilia. ¿Quién se acuerda de esta microaerofilia? Solamente por eso, por todo eso, cantidades mínimas. Ya, que requiere mínimas cantidades de oxígeno, ¿no? Un 5% más o menos. Ahora, no es igual que sea facultativo o que sea anaerobio o que necesite CO2. No es lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando incubamos a un estreptococo o a un estafilococo en jarra, ¿no? Con una velita, logramos disminuir el oxígeno, pero no hasta el 5% que necesita. 5% es casi anaerobiosis, ¿ya? Entonces se necesitan jarras especiales con medios especiales de incubación, ¿ya? Los factores de virulencia que tiene el Helicobacter son las enzimas ureasas, la ureasa, tiene sistemas antioxidantes, tiene estas dos toxinas, ¿sí? La citotoxina vaporizante y el gen asociado a la citotoxina, que se nos va A y el CAT-A. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la enzima ureasa? ¿Sí? La ureasa es una enzima que cataboliza la urea, ¿sí? La urea, y la desdobla en dos compuestos, en amonio y en CO2. ¿Sí? Al tener amonio en vez de urea, ¿sí? El pH va a subir. Del 4,3 que tenemos de ácido puede llegar a un 6, casi a un 7. ¿Sí? ¿Esto qué va a hacer? Que se pierda la acidez y así es más propenso a colonizarse por las bacterias, ¿no? Entonces, esta enzima propia de la bacteria, del Helicobacter, lo que hace es alcalinizar la mucosa gástrica, ¿ya? Y también va a ser causante de necrosis cuando ya está en profundidad de la mucosa, ¿sí? Entonces es responsable de la gastritis crónica. Los sistemas antioxidantes que tiene esta bacteria son enzimas como la superóxido dismutasa, que lo que hace es romper el superóxido en dos moléculas de peróxido de hidrógeno. La catalasa o peroxidasa, que desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, ¿sí? Y ustedes saben que el oxígeno pues es una sustancia tóxica en algún momento, ¿no? Esta proteína MDAB lo que hace es compensar esta pérdida de antioxidantes, y cuando no son suficientes tenemos estas otras enzimas, la REC-A, la VRABC, la ribonucleasa, esta MMT y la LVC, que son también enzimas oxidantes, ¿ya? También hay una proteína, la NAF, que es una bacterioferritina. ¿Qué es lo que hace? Capta iones de hierro libres para dañar el ADN de las células de la mucosa y así protege a la bacteria del estrés oxidativo. Tenemos estas adhesinas, la HPA, la BAB, la SAB, la OIB, ¿sí? Fíjense, esta es la Helicobacter pylori adhesina, la molecular, el antígeno de unión sanguíneo o de adhesión, si quieren, el que se adhiere, la adhesina que se une al ácido ciálico, la proteína inflamatoria de membrana externa, ¿sí? Tenemos a la citotoxina vaporizante. Las vapolas, ustedes saben que son espacios, las vapolas son bolsitas de aire, ¿verdad? Bolsitas de agua
gástrico. Y si se llenan de vacuolas, ¿qué va a pasar? Se van a también formar poros en sus membranas. Esto va a hacer que pierda aniones, pierda urea, ¿sí? Esto va a aumentar la expresión de COX-2 y del factor de velocidad de sedimentación, y lo que hace es aumentar el riesgo de procesos oncogénicos. Esto modifica la morfología, modifica a la célula, la transforma en una célula cancerosa. ¿Ya? Esto obviamente no en todos los casos. Bien. Se dice que la mitad de la población mundial tiene helicobacter en el estómago, ¿sí? Y una vez que estás colonizado y no te has tratado, no recibes tratamiento, puede ser que lo tengas toda la vida, ¿sí? No es algo que se autolimita, ¿ya? ¿Cómo es que se facilita la colonización? Porque se bloquea la producción de ácidos grasos y se neutraliza los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, esto hace que se establezca, crea su nicho en la mucosa del estómago, ¿ya? Una vez que ha entrado, ahora, la pregunta para ustedes es, ¿por qué si nosotros producimos un ácido de 3, 4 en el estómago, por qué no nos autodigerimos el estómago? Porque hay un recubrimiento de moco por parte de las células productoras de moco que recubren la mucosa, y esta es alcalina, ¿verdad? Entonces hay un espacio. También cuando la bacteria llega hasta la mucosa, hasta las células de la mucosa, la ureasa, la mucinasa, la fosfolipasa, la citotoxina vaporizante A van a lograr destruir esa barrera, ¿sí? Van a destruir las células epiteliales. Esto va a producir una reacción inflamatoria, y esto es la gastritis, ¿ya? En países, les decía que en promedio la mitad de la población está colonizada, pero en países en vías de desarrollo como el nuestro, entre 70 a 90% están colonizados antes de los 10 años, ¿no? Si yo trato a los pacientes, si yo los trato y también implemento medidas de higiene individual, disminuyo esta tasa, ¿sí? El principal reservorio es el ser humano, ya que estas bacterias se van a eliminar por vía fecal y se transmiten de manera fecal, ¿no? Entonces, una persona que no se lave las manos, manipule alimentos, transmite mediante los alimentos a otras personas, ¿no? Y actualmente se asocia a gastritis, a úlceras gástricas, y lo más importante y lo más grave es el adenocarcinoma gástrico y el linfoma gástrico. ¿Cómo lo hacen? Sabemos que tiene 4 flagelitos, ¿verdad? Aquí están. Los usa como si fuera un sacacorchos, como si fuera la hélice de una lancha, ¿sí? Para que se den cuenta. Entonces le hace dar vueltas y entra como si fuera un tirabuzón, como si fuera esos sacacorchos, ¿no? Destapas el vino, ¿no? Entonces así entra. Así penetra la mucosa, toda esta capa de moco que tenemos, ¿no? Y se va a adherir a la mucosa a la capa al epitelio, ¿sí? A la superficie del epitelio gástrico.
hay en ese ambiente, ¿sí? La urea la producen las células, está en la mucina y la bacteria hemos dicho que tiene una enzima que se llama ureasa. Entonces la ureasa transforma la urea en amoníaco y agua, ¿no? Y ese amoníaco hace que el pH aumente, ¿ven? Aumente, y entonces fíjense que se ve cubierta y está tranquila, ¿no? Eso hace que ya vengan más bacterias y ahí empiecen a proliferar, ¿no? Empiezan a multiplicarse porque ya están en un ambiente tranquilo, que no hay ácido, aquí no llegan los macrófagos, nada, ¿no? Y empieza a proliferar. Y fíjense que es local, ¿verdad? Es en un solo lugar. Pero, hay un momento en que esta inflamación cede y se destruye, hemos dicho, se forman vacuolas, ¿no? En las células epiteliales, gástricas, ¿no? Hay inflamación, hay muerte celular, ¿no? Y se va horadando y se va formando úlceras. Y ahí ya vienen los neutrófilos, vienen las células de defensa, ¿no? Se empiezan a formar los anticuerpos, etc., ¿no? Como cualquier infección, pero ya tenemos una solución de continuidad llamada úlcera, ¿ya? Entonces, resumimos, los factores de patogenicidad del Helicobacter son, en primer lugar, los flagelos. Actúan como un impulsor, como un motorcito que va a impulsar, les decía, a la bacteria. Este dibujo está mal, no tiene, solo tiene un lado. Impulsa a la bacteria para que ingrese a la mucosa. La ureasa neutraliza el ácido gástrico, ya sabemos cómo, produciendo amoníaco, ¿sí? Los lipopolisacáridos tienen adherencia, son los que se adhieren a las células del estómago, a las células epiteliales, ¿sí? Así también las proteínas externas, tenemos las exotoxinas, la toxina vaporizante que va a lesionar a las células, también hay enzimas como la mucinasa, la proteasa, la lipasa que también lesionan la mucosa. Tenemos el sistema de secreción tipo 4 que va a inyectar efectores en la célula gástrica para que ésta se muera, ¿no? Y los efectores Ka que inducen cambios en las células y las deterioran, ¿no? Entonces, esto ocurre en la célula gástrica, esto ocurre en la mucosa, ¿sí? Para que se produzca esta infección, ¿ya? La principal patología que produce el Helicobacter se llama gastritis. ¿Qué es la gastritis? Es la inflamación de la mucosa gástrica, ¿sí? En una fase aguda puede haber vómitos, puede haber sensación de plenitud, eso es que se siente hinchado, ¿no? Puede haber náuseas. Esto puede evolucionar a una gastritis, ¿ya? A una gastritis crónica. Cuando ya esto no es tratada, la gastritis puede mantenerse de manera crónica hasta que en algún momento se forman las úlceras pépticas, ¿sí? Si se encuentran o si se localizan en el cuerpo y en el antro del estómago, se llaman úlceras gástricas, ¿no? Y si está en el duodeno, también se llama úlcera duodenal. Cualquiera o algunos le llaman síndrome úlceropéptico, ¿sí? Porque son úlceras que pueden estar en el
por tejido fibroso, pero también hemos visto que hay también un componente hereditario, genético, esta palabrita, étnico, tal vez, o sea, que es más frecuente en personas de la raza asiática, ¿sí? Entonces, hay mucho cáncer gástrico en Japón, ¿sí? Es el primer cáncer en Japón, es el gástrico, ¿no? Entonces, esto ha hecho que pues, los japoneses estudien mucho este cáncer, ¿no? Clasifiquen, expliquen cómo se ve en la histología, qué métodos de diagnóstico existen, etc., ¿no? Para prevenir. Porque es prevenible, porque es una infección, ¿verdad? Entonces, si no nos infectamos, no tenemos gastritis. Si no tenemos gastritis, no hay úlcera. Si no hay úlcera, no hay probabilidad de cáncer, ¿no? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? ¿Sí? Lo malo es que, bueno, por más de que se encuentren las heces, no puedo hacer un coprocultivo, buscarlo y encontrarlo, ¿no? No es tan fácil. Se tiene que llegar al lugar donde está la bacteria, y el lugar donde está la bacteria se llama estómago, ¿verdad? ¿Cómo llego a tomar una muestra directa de la úlcera? Con una endoscopía, ¿sí? Entonces tomo hago una endoscopía y tomo una muestra, una biopsia de esa lesión, de la úlcera o de la zona que está con gastritis. ¿Y qué voy a hacer? Tengo que hacer una tinción universal o una tinción Gram, puedo hacer también. Y voy a observar tanto la lesión, la inflamación, la úlcera o también a las bacterias, ¿sí? También voy a poder hacer otras pruebas con esa muestra, ¿sí? Esa muestra de biopsia. No se recomienda el examen de heces, no se va a recuperar con la gran cantidad de microbiota que existe, que la va a encubrir, ¿no? Que es mucho más abundante que las enterobacterias, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Con la muestra de biopsia, no se obtiene, por ejemplo, formol, ¿ya? Los que van a llevar patología al año, las muestras de biopsia generalmente van a formol, pero para el Helicobacter, para buscar el Helicobacter, no se pone formol, se pone en solución fisiológica, ¿sí? Sí se manda inmediatamente al laboratorio. Ahora, hay otros consultorios gastroenterológicos que ya tienen sus tubitos listos con caldo urea, ¿sí? El caldo urea de Christensen, que han leído en medios de cultivo, ¿no? El caldo urea, pues tiene urea, y si yo pongo ahí mi muestra de biopsia, al ser un caldo, un medio de cultivo diferencial, va a cambiar de color, de amarillo a rosado, ahorita vamos a ver, y me va a decir que ahí hay ureasa. ¿Y quién más produce ureasa? La bacteria Helicobacter, ¿ya? Actualmente también se hacen pruebas basadas en ácidos nucleicos, es decir, PCR, pero para detectar Helicobacter y para detectar los genes de resistencia a los antimicrobianos, directamente se van a ir, ¿sí? No importa la cantidad de bacterias, no importa nada. Se asume que el paciente tiene Helicobacter, se toma una muestra, se hace un PCR y se busca el gen de resistencia frente a determinado antimicrobiano para ver si va a ser o no efectivo el tratamiento, ¿ya? Porque el tratamiento es otro problema, ¿ya? ¿Cuándo se hace cultivo? ¿Cuándo es necesario hacer cultivo? Y es muy difícil recuperar, la verdad, en laboratorio esta bacteria. Se necesita, les decía, medios enriquecidos con sangre, con hemina, con carbono, en una atmósfera de microaerofilia,
turbos, ¿sí? Y voy a hacer catalasa, ¿sí? Que consiste en poner la colonia y una gotita de peróxido de hidrógeno, ¿sí? De agua oxigenada, y si da burbujas es positivo, fácil, ¿no? Prueba de oxidasa, igual, con el reactivo, con el papel impregnado en reactivo, pongo acá la colonia y tiene que dar también positivo. Y esta es la prueba de la ureasa para biopsias, ¿sí? Hay otra prueba de ureasa en el aliento, ¿sí? También les voy a explicar ahorita. Esta prueba es solo para biopsias. Tengo un tubito con caldo urea, que es este de acá, ¿sí? Tomo la muestra de biopsia por endoscopía, no me sirve otra muestra, y deposito acá. Esta prueba, incubando en 35 grados, en 15 minutos ya me tiene que dar este color. En 15 minutos. Si es que la bacteria está ahí, pues va a ser ureasa positivo y ya tengo mi diagnóstico para dar tratamiento al paciente. ¿Ya? No voy a esperar 2, 3 horas, digo semanas, 2 semanas para dar un diagnóstico. ¿Ya? Ahora, otra cosa es cuando hay fracaso terapéutico, ahí sí hay que investigar porque si es resistente a una u otra antígeno. ¿Ya? Hay otra, bueno, la detección de antígenos. Esta ya hemos visto, la muestra de biopsia para ureasa. Acá, el antígeno es un inmunoanálisis monoclonal y policlonal, ¿sí? En el que con el reactivo yo hago, bueno, sigo las instrucciones de este kit, que es una prueba rápida, ¿sí? De heces, ¿sí? De heces, en las que voy a detectar el antígeno, ¿ya? No el anticuerpo, el antígeno. Si detecto el antígeno, estoy detectando la bacteria, ¿verdad? Entonces es una prueba rápida que también está disponible en algunos laboratorios, ¿ya? Otra es la prueba de ureasa en aliento, ¿sí? Esta es muy cara, ¿sí? Es muy cara. Antes se realizaba, consiste en ingerir una cápsula que tenga urea, ¿sí? Y si la bacteria está ahí, pues va a utilizar la urea, y el aliento se tomaba, si quieren, en una cartilla con colorante, ¿sí? Entonces ahí se respiraba, si quieren, se expiraba y salía con color. Entonces ese aliento era positivo. Decíamos que sí hay ureasa en ese estómago, ¿no? Pero ahora se hacen otras pruebas, ¿ya? Cuando ya hay una úlcera y hay una gastritis que ya es crónica, se encuentran anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos. ¿Cuál es la metodología de elección? Siempre se le ELISA, ¿sí? La más económica, la más fácil de realizar, y en esta pues se van a detectar la IgG y la IgM, ¿sí? Cuando es aguda, ¿cuál va a estar elevada? M. Y cuando es crónica, IgG, ¿no? Entonces eso es un poquito más que te dice que sí tienes o has tenido contacto con el Helicobacter, la G, ¿verdad? Ahora, si te dice la M que está elevada, pues tienes una infección aguda, ¿ya? Una vez que he establecido el diagnóstico del paciente, ya sea una gastritis, una úlcera y demás, voy a realizar el tratamiento, ¿sí? Actualmente antes era triple tratamiento, ¿no? Actualmente se opta por cuatro fármacos, ¿ya? Un inhibidor de la bomba de protones, que es el omeprazol, ¿sí?
a disminuir el pH, ¿sí? El ácido del estómago, el bismuto, que también ayuda a este mismo objetivo, la doxiciclina y el metronidazol, ¿sí? Ese es un esquema de 10 a 14 días. El otro cuádruple es con otro antimicrobiano. En vez del metronidazol, utilizo levofloxacin, omeprazol, amoxicilina, bismuto y levofloxacin, ¿ya? Y el cuádruple con pilera. Pilera es el nombre comercial de un fármaco que tiene, o sea, es una sola pastilla, ¿sí? que tiene 3 fármacos. Tiene metronidazol, tetraciclina y omeprazol, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. Tienen los 3 en uno. Entonces es específico para el tratamiento del Helicobacter. Ahora, ¿por qué se elige cambiar el metronidazol? Por mucho tiempo, fíjense, acá, si ustedes revisan incluso teóricas antiguas, espero que no lo hagan, se van a confundir, está aquí la claritromicina, ¿sí? Como antibiótico de elección. Ya no existe porque ya hay mucha resistencia, ¿sí? Ya no se utiliza. Actualmente se está encontrando resistencia al metronidazol, ¿sí? Entonces, por eso a veces hay fracaso terapéutico, pese a que se cumplen los 14 días, pese a que se hace dieta, pese a todo, hay fracaso. No se puede erradicar, sigue saliendo positivo. Entonces, se puede cambiar por este otro que es con levofloxacin. Ahora, les decía, es muy complicado para los pacientes, fíjense, tomar cada 12, o sea, 2 veces al día, más 3 veces al día, por 2 semanas. ¿Por qué? No porque hay pacientes muy disciplinados y pueden cumplir el tratamiento, porque es muy fuerte. El metronidazol, por ejemplo, es un medicamento, ya visto en parasitología, ¿verdad? Es un antibiótico, es un antiparasitario muy fuerte. Más una gota de alcohol, el paciente se va a morir, siente que se va a morir, ¿ya? Entonces, la dieta, además de estos pacientes con este tratamiento, tiene que ser estricta, blanca y blanda. Entonces, imagínense, hay muy pocas personas que van a lograr cumplir este tratamiento, ¿ya? Peor si son 4 pastillas. Entonces, ¿qué se ha hecho en el mundo? Ya se ha desarrollado y hay, creo, en nuestro medio de manera particular, esta pilera que es una pastilla que tiene omeprazol, tetraciclina y metronidazol, los 3 en uno, ¿ya? ¿Cómo se previene? Como todas las enfermedades transmitidas por alimentos, higiene de manos, higiene en la preparación de los alimentos, ¿ya? ¿Preguntas del Helicobacter? Doctora, ¿se presentan resistencia a la toxina? No, no mucho. Por eso es combinado además, ¿no? Para evitar esta resistencia, ¿no? Entonces, sabemos que hay frente a los antimicrobianos, si das lo mismo, seleccionas siempre un resistente o haces que se exprese un gen de resistencia, ¿no? Porque las bacterias quieren sobrevivir. ¿Cuál es su periodo de incubación? ¿Y es importante saber cada caso? El periodo de incubación es el usual, bueno, dependiendo, a ver, hay factores que hacen que se acorte un tiempo de incubación, como por ejemplo el uso indiscriminado de antiácidos, ¿sí?
estado inmunológico del paciente, ¿sí? Etc. ¿Había otra pregunta? Sí. Una persona que recién se infecta con Helicobacter pylori, ¿cuánto tardaría en mostrar los primeros ¿Síntomas? manifestaciones clínicas? Sí. Ya. Esto es relativo, pero depende, otra vez, de la alimentación, depende de qué tanto ácido hay, del inóculo, pero promedio serán pues 15 días, un mes, en que ya hay molestias, ¿no? No molestias de acidez, no molestias de úlceras, de dolor, ¿no? Porque eso tarda, ¿sí? Pero sí en la pesadez, las náuseas y demás, ¿no? No produce diarrea. Entonces, no es algo que te llame la atención. Es como que algo te cayó mal o que tienes una molestia nada más y se pasa, ¿no? Las úlceras, ustedes van a aprender en semiología que la úlcera del estómago, ¿sí? Duele más cuando comes. ¿Por qué? Porque tiene que secretar el ácido y el ácido lastima la úlcera, ¿no? En cambio, la úlcera del duodeno calma cuando comes el dolor, ¿sí? Entonces es algo clínico, semiológico que van a aprender al año que ayuda a diferenciar, ¿no? Seguiremos porque si no nos vamos a ir muy tarde. Campylobacter. Campylobacter es un bacilo gram negativo pequeñito en forma de coma, ¿sí? Que también es móvil. Hay muchas especies y subespecies y las más importantes son Yeyuni, Coli, Upsaliensis y Peta. ¿Ya? Campylobacter Yeyuni, Coli, Upsaliensis y Peta. Es una bacteria que crece en bajas concentraciones de oxígeno y elevadas de CO2, igual es microaerofílico, ¿sí? Crece mejor a 42 grados. Esto le ayuda, nos ayuda también el utilizar medios selectivos que sean a su vez enriquecidos, como el agar base Columbia, con sangre, con 5% de sangre más vancomicina, ¿ya? Que ayuda a seleccionar, ¿no? Y ayuda a que crezca esta bacteria, ¿no? Es una bacteria capsulada, ¿sí? Tiene lipoligosacáridos en su pared y también tiene cápsula. Esta cápsula contribuye a la virulencia. ¿Cuál es la función de la cápsula? Evitar la fagocitosis. Muy bien. Entonces, evitar ser fagocitado, ¿no? Siempre que lean que una bacteria tiene cápsula, es más virulenta, ¿ya? Porque no se deja fagocitar, ¿ya? ¿Qué va a tener esta bacteria para causar la infección? ¿Sí? Tiene que colonizar, tiene que adherirse, invadir, producir toxinas y de ahí vienen las complicaciones, ¿ya? ¿Qué adhesinas? Tiene enzimas citotóxicas y también enterotoxinas, ¿ya? Va a producir una lesión en la mucosa del yeyuno y leonicolon, por eso es Campylobacter yeyuni, ¿sí? Coli. Esta bacteria es importante porque produce muchas de las diarreas en niños menores de 5 años y en la población en general, ¿sí? Pero es una bacteria junto con otros virus, ¿sí? Que se asocian al síndrome de Guillain-Barré. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Guillain-Barré? Es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad desmielinizante, ¿sí? Neurológica, que es ascendente y que produce parálisis, ¿ya? Desmielinizante. Si no hay mielina, no pasa el estímulo eléctrico, ¿verdad? Por los nervios.
gatillo, ¿sí? No es un gatito bebé, es un gatillo, un disparador, se llama, ¿sí? Algo que lo despierte. Y en este caso, uno de ellos es la bacteria Campylobacter en su especie tanto yeyuki como usariensis, ¿ya? En estos pacientes que llegan con su parálisis a emergencias, ¿sí? Lo primero es atender la emergencia, atender la parálisis, darle soporte ventilatorio porque pueden llegar incluso a paralizar los músculos respiratorios, se mueren, ¿no? Y posteriormente ver la causa. La causa a veces se hace un control cultivo o se hace una búsqueda de la bacteria y se encuentra. Otros asociados al síndrome de Guillain-Barré son los enterovirus, ¿sí? Entonces, ¿por qué se produce esto? Porque hay una reacción cruzada entre el lipopolisacárido, la estructura del lipopolisacárido y los ganglios nerviosos. Es una zoonosis. ¿Por qué? Porque el Campylobacter en sus varias especies es microbiota normal del intestino de las aves, ¿sí? Y de algunos, sí, de las aves principalmente, ¿no? De las aves de corral, que son quienes nos dan alimentos, ¿verdad? Entonces es una zoonosis. ¿Qué alimentos se contaminan? La leche, el agua, la misma carne de las aves, los huevos, ¿sí? O sea, un 50% de las aves está contaminado. ¿Por qué? Porque es microbiota normal, ¿sí? Es microbiota normal. Entonces, por eso, por el alto consumo del pollo y de huevo que hay en Estados Unidos, es la diarrea más frecuente, ¿sí? En nuestro medio posiblemente también, pero es más difícil de diagnosticar, ¿ya? Es más frecuente en niños lactantes de 20 y personas entre 20 y 40 años que pues tienen por los hábitos de higiene al consumir y al preparar los alimentos, ¿ya? Es un ejemplo claro de la contaminación cruzada. Si nosotros tenemos carne de ave, carne de pollo, de pavo, de pato, etcétera, principalmente de pollo, que es lo que más consumimos, la carne cruda, tendemos, y ustedes han debido ver en sus casas, a lavar esa carne, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando lavamos la carne del pollo? Hacemos salpicar a todo el mesón, al lavaplatos y a donde están secando los platos, todas las bacterias del pollo, ¿sí? Porque nadie lava con detergente, ¿sabes? Solo las que venden. Lavan con lavandina. Esa contaminación cruzada es una. Y la otra es preparar el pollo, cortar el pollo crudo en la misma tabla donde se cortan las verduras, ¿sí? O sea, mezclar alimentos listos, crudos ambos, pero uno para cocer y otro para consumir crudo, ¿ya? Es así que por vía oral vamos a adquirir esta bacteria y vamos a tener una enteritis, una diarrea con fiebre y dolor abdominal, ¿no? Muchas veces con sangre, ¿sí? Esa es con sangre, diarrea con sangre, 10 o más al día, ¿no? Pero se autolimita, se puede autolimitar. En algún caso va a producir colitis aguda, un dolor parecido a la apendicitis, ¿sí? Una complicación que es el síndrome de Guillain-Barré y también a veces artritis, ¿sí? En el caso de Campylobacter fetus puede producir infecciones intravasculares y también meningitis, pero esto es muy, muy raro,
Al microscopio vamos a ver bacilitos curvos en forma de S, ¿ya? En forma de S, no una S bien dibujadita, una S medio itálica, medio alargada, ¿ya? En las heces en la muestra de heces va a ser muy difícil encontrarla, y si crece en el cultivo ya se ve así, ¿no? Todos curvitos, rosaditos y bonitos. También tenemos pruebas rápidas, inmunológicas, de kit comercial, ¿sí? Que fíjense que detecta el 90% y es específico el 95%. Entonces, con una muestrita de heces, se siguen las instrucciones con el líquido de su kit, se pone, es un taquito, igual que la prueba de embarazo, igual que la prueba de Cobacter, de COVID también, y se hace la prueba. Y detecta los antígenos de estas dos bacterias. Y ya puedo ir adelantando el tratamiento, ¿sí? También existen kits comerciales para hacer PCR en tiempo real, ¿sí? ¿Ves? Para PCR en tiempo real, para detección de Campylobacter jejuni, coli y Laria, ¿ya? El Laria es más frecuente en pollos, ¿ya? En las aves, los Campylobacter no producen diarreas, ¿no? Producen infecciones genitales. Se sabe que la cloaca es el mismo lugar por donde defecan, por donde ponen los huevos, ¿verdad? Entonces, ahí se pueden producir infecciones. Pero, ¿por qué hay tantas pruebas de detección? Porque es una enfermedad transmitida por alimentos muy frecuente. Entonces, hay formas de encontrar estas bacterias tanto en heces como en alimentos, ¿ya? Entonces, PCR hay para multiplex, se llama esto, porque detecta 3 especies posibles, ¿ya? Otra vez, el cultivo de estas dos bacterias es muy difícil. Se necesita microaerofilia y CO2. Se necesita que crezca a 42 grados, ¿ya? Entonces se necesita otra estufa que esté a 42 grados, y esperar, uno, que no se contamine, otro, que crezca en 48 horas o más, desde el lento crecimiento. Esta es una jarra de anaerobiosis, de microaerofilia, dependiendo de qué reactivo yo le ponga, ¿sí? Y aquí tiene que estar 48 horas mínimo. Entonces es más, tarda más y es más costoso. Estos sobrecitos son muy caros, ¿sí? Y solo se usan una sola vez. Sirven para darle la microaerofilia, ¿ya? Una vez que tengo el cultivo, pues voy a ver la morfología, voy a hacer oxidasa y catalasa, que también van a dar positivas, y la única forma de que yo tenga, hay pruebas bioquímicas obviamente, pero es muy difícil realizar con poquitas colonias, ¿sí? Pero es la espectrofotometría de masas, o espectrofotometría de masas para la identificación, ¿sí? Es un aparato que utiliza un láser, ¿sí? Es un tubo que se llama magneto. Pongo la muestra, el láser le dispara, es una muestra bien chiquitita, ¿sí? Un puntito de colonia. Lo rompe el láser, lo vuelve polvo, y ese polvo sube por el tubo, y ese tubo detecta el espectro de la masa de las proteínas de la bacteria, ¿sí? Y esas proteínas tienen diferente peso molecular y van a formar un mapa que se llama espectro. Ese espectro se compara con un patrón, y ese es 99%
antibióticos solo en infecciones graves y en sepsis. ¿Sí? Se puede empezar con eritromicina y acitromicina y en segunda línea tetraciclinas o quinolonas. ¿Ya? Entonces, esto es la concentración inhibitoria mínima para los antimicrobianos, ¿no? Fíjense que esta es la ampicilina, esta es la 90. Con 8 microgramos mililitro de ampicilina logro matar al 90% de las bacterias. Con 2 microgramos de la eritromicina, con 1 microgramo de la acitromicina y con más de 32 de la acitromicina. Entonces, esta así a mí me orienta, cuando yo comparo con las tablas, a dar el tratamiento adecuado. ¿Ya? Entonces, a elegir el tratamiento según la gravedad del paciente, según la edad y según la toxicidad de estos antimicrobianos. ¿Ya? Eso es lo que hay que tomar en cuenta siempre para los tratamientos antimicrobianos. No es darle y ya, ¿no? Puede ser que le esté dando algo nefrotóxico a un paciente muy viejito o algo hepatotóxico a un paciente que tiene ya otros medicamentos y así. ¿Listo? Entonces, para prevenir, voy a preparar correctamente los alimentos, me voy a lavar las manos, no voy a mezclar alimentos crudos, que se van a consumir crudos, con alimentos, con la carne de pollo, por ejemplo. No voy a contaminar el agua, no voy a lavar el pollo, porque si yo hago cocer bien el pollo a 60 grados, si está bien cocido, pues se muere la bacteria. ¿Ya? No necesito lavarlo, puedo limpiar si quieren, ¿no? Con toallas de papel, pero no lavar, porque les acabo de decir que todo lo que salpica contiene la microbiota del intestino del pollo. ¿Ya? Hay estudios de vacunas para gallinas y pavos, pero todavía no se administran. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya. Estudian de Murray.